Conectados, una emisión más de Camino Nuevo, aquí en vivo, en directo desde la naturaleza, la creación más bella que Dios se le haya ocurrido crear para usted, para mí. Hemos considerado muchas ocasiones de que la naturaleza, que es un regalo maravilloso de Dios, los planetas, todo tiene un sentido de orden, y aparte de que tiene un sentido de orden, Dios se agradó en que todo siguiera sus órdenes, ¿sí? Porque Dios dispuso todo de una manera tan extraordinaria que nos quedamos asombrados. Toda la naturaleza obedece a su creador. El único que tiene la libertad de obedecer o desobedecer a su creador es el ser humano, y esto es por el libre albedrío que Dios puso en cada uno de nosotros. Y desafortunadamente el hombre ha abusado de esta libertad que Dios le ha dado, y pues siempre escoge las cosas que llevan hacia el lado malo. Hemos también estado tratando el tema muy espinoso para muchos, muy difícil de entender, de que usted y yo, en la medida de nuestra persona, de nuestra capacidad intelectual, nuestras habilidades físicas, estamos acostumbrados a un ámbito que es el físico, el ámbito natural, y a todos nosotros nos es difícil entender las cosas que son sobrenaturales. Hay gente que se dedica a las cosas sobrenaturales de una manera exagerada, se meten a cuestiones de espiritismo, de estar haciendo una serie de cosas que van en contra de la Biblia. Dios ordena que no consultemos con los muertos. Dios ordena muchas cosas que la gente, en su ignorancia y poniéndose a nivel como si fuesen Dios, dice: no, yo hago lo que yo digo y Dios no me tiene por qué decirme nada. Y usted ve como el sol, la luna, las estrellas siempre tienen un orden y siguen todo lo que Dios dispuso para ellos. Y como vuelvo a repetir, el ser humano se salió de ese orden y ahora hace su regalada gana y lo que es su voluntad. Y esto ha hecho que pierda el sentido, que pierda la razón de su vida, porque nuestra base principal es obedecer a Dios. Si usted y yo no obedecemos a Dios, estamos totalmente perdidos, ajenos a la vida de Dios, ajenos a sus promesas, ajenos a todo lo que Él tiene para nuestras vidas, y nosotros solamente nos enfocamos en las cosas que son de la carne. La carne es utilizada por el enemigo de Dios para llevarnos a hacer cosas que a usted y a mí no nos agradan. Esta carne está constantemente corriendo el peligro de ser poseída por entidades espirituales, huestes de maldad en las regiones celestes. Esto nos lo dice el apóstol Pablo, de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra cosas espirituales, entidades espirituales. Y dentro de esas entidades espirituales, una de las más fuertes que hay, que es la religiosidad. Es una entidad que esa ya se nos colocó a usted y a mí como una maldición desde el principio de la historia. Hemos hablado que Adán fue el primer religioso de la historia, y como dejó la paternidad de Dios, se fue a la paternidad diabólica, y dentro de esa paternidad diabólica, Satanás puede trabajar con usted y conmigo a través de la religión para llevarnos a los engaños más absurdos y tremendos que hay. Y esto pues a veces duele muchísimo, pero el Señor Jesucristo vino a dar un mensaje precisamente para darle libertad a los cautivos, como usted, como yo, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero en la cruz hubo un proceso que se llama salvación. Se derramó una sangre inocente. Esa sangre inocente fue la única capaz de lavarle a usted y a mí de nuestros pecados y de poder conducirnos a las cosas eternas, espirituales, que son nuestra verdadera identidad. Estamos usted y yo hechos del soplo divino de Dios. Cuando el hombre fue creado, dice la Escritura,
que Dios sopló aliento de vida en el hombre y el hombre fue un alma viviente. Ahora, sabemos que murió espiritualmente por la desobediencia, se separó de Dios, pero Jesucristo, Él viene y Él nos dice con todas sus letras, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida en abundancia que ofrece Dios es la vida eterna, es una vida que nunca se acaba. Y ese es el ámbito nuestro. Y el peligro que hay también es de que esta eternidad, esta vida eterna que tenemos usted y yo, la pasemos en el infierno para siempre o en el cielo, que ese es el objetivo de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Satanás está aprovechándose para que todo aquel que está perdido va a ser engañado de una manera tremenda. Y como nos dice la misma Escritura, a pesar de su religión o de mi religión, estamos condenados a ir al infierno porque a Dios no le interesa la religión suya ni de la de ninguna persona, porque las religiones son inventos humanos de alguien que se le ocurrió hacerlo y que están engañando a la gente con el cuento de que eso es lo que nos va a acercar a Dios o nos va a llevar a la salvación. Pero esto es algo muy delicado, hay un hilo muy fino entre lo que viene siendo la mentira de la religión y la verdad del Evangelio de Dios. Esto ha costado mucho trabajo, entender que yo necesito saber que ahora usted y yo estamos capacitados para recibir instrucción directa del Padre, directa de Dios. Dios siempre estuvo hablando. Dios nunca ha dejado de comunicarse. Mandó a los santos hombres de Dios a que escribieran la Biblia para que entendiéramos su voluntad. Y Él siempre ha estado tratando de hablarle al ser humano, pero el ser humano está desafortunadamente alejado de las cosas de Dios porque nos dice la Biblia, descubriendo al diablo, a Satanás, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Significa que usted y yo, aunque tengamos ojos, hay un velo de la religiosidad que Satanás puso en usted y en mí para que no podamos ver las cosas de Dios. Y también ese velo cubre nuestros oídos y nos tapa para escuchar solamente lo que el diablo quiere y no lo que Dios dice. Y por esa razón, el ser humano le es mucho más fácil convivir con esa entidad caída que inventó la religión y que a través de esa religión nos podemos entender perfectamente con el diablo. La religión está encausada a que usted y yo no podamos conocer a Dios, sino que podamos estar caminando en las cosas del Dios de este siglo, que es el diablo. Él es el que se ha encargado de que usted y yo no podamos accesar a las cosas del reino de Dios y de su justicia. Por eso le costó tanto trabajo al Señor Jesucristo, pues decir a la gente que pues ya estaba el camino abierto para llegar a las cosas de Dios, pero muy pocos hicieron casos. Toda la gente, aún ahorita, siguen buscando los judíos la venida de Jesucristo y siguen con sus leyes, están aferrados a la ley. Ya todo el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús en la cruz se cumplió toda la ley y los profetas. Y el Señor Jesús tradujo todo ese rollo que mucha gente está metido de las cosas del reino de Dios, del Antiguo Testamento, y se han alejado del reino de Dios y están metidos en esas cosas que ya pasaron para Dios a la historia. Él dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Implica que todo lo que usted y yo aprendimos, que se nos inculcó como si fuese una verdad, para Dios significa basura. También nuestro pasado, nuestros sufrimientos, las cosas que usted y yo hemos estado pues manteniendo vivas en nuestras vidas y que muchas veces nos están acongojando y nos mantienen en una esclavitud pues tremenda. Y la palabra que el Señor quiere hoy para usted y para mí y tiene para usted y para mí, ella se encuentra en el profeta Isaías, el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 8. Mire lo que nos dice Dios a través de su profeta Isaías. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado.
llamadle en tanto que está cercano. Dios siempre está cerca de nosotros. Él siempre está extendiendo sus brazos. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y no quisieron hacerme caso. Y usted y yo muchas veces le damos, por causa del pecado, le damos la espalda a Dios. Y Él siempre está con sus brazos abiertos, dispuesto a hablarnos, dispuesto a enseñarnos, dispuesto a guiarnos. Y mire, usted y yo no podemos oír ni entender a Dios y se le da la espalda al Señor y preferimos meternos en las cuestiones religiosas, en una situación de religiosidad, y para usted y para mí pensamos que ese es el camino correcto para que Dios se acople a mis cosas, a mi necesidad, a mi creencia, y todo esto lo único que provoca es que nos vayamos más y más lejos de las cosas de Dios. Aquí dice el Señor a través de Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuáles son estas cosas que nos dice aquí? Que el impío, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Usted y yo, en las condiciones que estemos, ya sea que usted sea un sacerdote, usted sea un ministro, usted sea un papa, o sea usted un imán, o sea usted un gran pues hombre allá de las religiones del Tíbet, todo ese tipo de cosas no le quitan a usted y a mí, no nos quitan las cuestiones de la iniquidad, porque las cuestiones de Dios se han estado abandonando en todos los aspectos religiosos, porque el hombre piensa que puede ganar a Dios a través del engaño que sigue, a través de doctrinas, a través de diversas enseñanzas. Y aquí nos está diciendo el Señor que para Él su religión y mi religión es simple y sencillamente que iniquidad. Dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos, ¿sí? Y el impío su camino. O sea, usted y yo pensamos que el camino que estamos llevando a través de nuestra religión es el que nos lleva al Señor. Pero el Señor aquí dice claro, dejen esos caminos. ¿Por qué? Dice, vuélvase a Jehová. O sea, a Dios no le interesa que usted se vuelva a una religión, la que se llame. Hay que volvernos directo a Dios, porque Dios lo que hizo en la cruz fue reinstalarnos, reconectarnos con Él, para que, como Adán lo hacía al principio, usted y yo seamos guiados directamente por Él. Porque si usted y yo somos guiados por hombres, vamos a caer en esa situación. Son hombres inicuos, gente pecaminosa, que piensan que por su sabiduría o por las doctrinas que han creado y por la cantidad de gente que tienen pues controlada y dominadas con sus doctrinas, piensan que esa es una verdad. Y es una lástima entender que vamos a irnos todos al infierno con todo en nuestra religión, porque no es el plan de Dios que usted siga una religión. Hay que seguir a Dios. Continúo, dice aquí, dice, el cual, dice, tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ningún ser humano tiene la capacidad de perdonarle a usted sus pecados o mis pecados, porque el único que perdona es Dios. Él es el único que tiene la capacidad, y Él nos redarguye de pecado cuando usted y yo, a través del Espíritu Santo, entendemos nuestra condición pecaminosa y entendemos que nos necesitamos arrepentir de todo ello. Entonces nos colocamos en la situación perfecta en la cual Dios quiere que usted y yo estemos. A Él no le interesa, repito, su religión o que yo tenga una religión, porque eso nos aleja de Dios. Recuerde, religión es un regalo del padre de la religión, que es Satanás. ¿Para qué? Para que usted y yo nos mantengamos engañados y estamos de apechitos y inocentes, creyendo que esa religión que me enseñaron los papás, mamás, abuelos, bisabuelos, o que yo pienso que es la correcta y que ya encontré la perfecta religión, ¿sabe qué? Nada, malas noticias. Continúo, dice aquí Dios, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová.
O sea, hay una situación tremenda que usted y yo pensamos que Dios piensa como yo creo que debe de pensar. Pero el Señor nos da aquí con la puerta en la nariz. ¿Sabes qué? Lo que tú piensas no son mis pensamientos. Ni tus caminos que tú piensas que me vas a encontrar son mis caminos. El único camino que Dios marcó se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. O sea, no hay forma de llegar a Dios sino a través de Jesucristo, a través del arrepentimiento y dejando todas esas cosas que nos han perjudicado y que nos alejan de Dios y que estamos en el peligro inminente. Si usted y yo nos morimos con una religión pensando y confiando que eso nos va a llevar a Dios, ¿sabe qué? Ya nos perdimos para siempre, porque si usted y yo no entendemos que ese regalo del diablo que le pusieron a Adán se ha puesto en nuestras vidas como si fuese algo genético, todo ser humano, aunque no conozca nada de Dios, aunque no conozca de doctrina ni nada, usted ve que el ser humano es muy dado a adorar. Usted va a algún lugar donde la gente, hay tribus que están desnudos y todo, y ellos siguen adorando al sol, adoran el viento, adoran el fuego. ¿Y por qué? Porque aunque el hombre no se le enseñe nada, él ya viene con ese delito de religión que trae dentro. Anda buscando a Dios en cualquier cosa. Y no importa si es religión, si es una piedra, si es un ídolo, si es el sol, si es la luna, si son los horóscopos, si es la lectura de cartas, si es el brujo, si es el adivino. Entonces, todo eso está conectado. Todas esas cosas, tanto religiones como brujería, como hechicería, como magia negra, magia blanca, es el mismo rollo. Y las personas deciden, me voy a la magia negra, me voy a la magia blanca, me voy con el que me perdona pecados, me voy a ir a confesar, voy a ir a hacer un sacrificio. Y sabe que todos nosotros queremos ganarnos la salvación con nuestras obras. Y lamento en verdad decir que el único camino que nos lleva al Señor es el arrepentimiento suyo, el arrepentimiento mío, y entender que el Señor Jesucristo nos dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría verdaderamente libres, porque pensamos que conociendo la mentira en la cual el diablo nos tiene envueltos, somos libres, y eso es una gran mentira, porque el que hace pecado, dice Dios, es esclavo del pecado, y usted y yo seguimos pecando, a pesar de que tengamos nuestra religión, seguimos pensando cosas absurdas. Hay gente que sigue visitando brujos, que siguen visitando hechiceros, lecturas de cartas, o sea, todo eso que odia a Dios. Inclusive en la Biblia, lea usted en el Levítico 20 y usted puede ver todas las cosas que Dios aborrece, porque todo eso que estoy nombrando, llámese homosexualidad, llámese violencia, llámese violación, llámese drogadicción, todas esas cosas, el hombre no está hecho para llevarlas a cabo, sino que hay una entidad que toma control de él. Y usted puede ver que hay gente que aún con toda su religión siguen haciendo cosas, pero tremendas, malas. ¿Por qué? Porque mientras el Espíritu Santo de Dios no venga y saque todo lo que usted y yo tenemos que nos conecta a la mentira del diablo, repito, vamos a estar inmersos en cualquier tipo de religiosidad y vamos a perdernos. La salvación fue en la cruz para que esta carne que peca y que la usa el diablo quedara ahí crucificada. Y nos la puso fácil el Señor. Dice, al que cree todo le es posible. Todo es por fe ahora. De entender que yo ya estoy ahí crucificado en esa cruz. Morí con Cristo, pero también resucité con Él. Y estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero en mi espíritu. Porque usted y yo seguimos aquí en la tierra. Pero por una simple profesión de fe, como dice Romanos 10, 9 y 10, dice... Esta es la palabra de fe que predicamos, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque dice claramente, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y están conectadas las dos cosas, su palabra que usted y yo hablamos y nuestro corazón. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahora, necesitamos en verdad escuchar al Señor, porque si usted y yo
estamos llevando un evangelio que solamente escuchamos al que está ahí enfrente y me trago todo lo que me dice. Y si yo no entiendo que esa persona que me está hablando a veces está más pecador que yo, porque usted no puede conocer su espíritu, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo sí conoce nuestro espíritu, y si el Espíritu Santo le revela a usted la enseñanza de Dios y el Espíritu Santo le convence a usted y a mí en nuestro espíritu de que estamos recibiendo la verdad, esto cambia todas las cosas. Esto no es doctrina, esto no es una nueva religión, esto es lo que Dios desea que usted y yo llevemos a cabo. Para eso murió su Hijo Jesucristo, para que usted y yo nos reconectáramos y pudiésemos escuchar al Señor. Hay una palabra que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas personas, y en la Biblia el Señor Jesús dijo, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. ¿Por qué dice eso, Señor? Mira, pues si están mis ojos y aquí están mis oídos. Sí, oyes lo que el diablo te dice porque estás en las garras de la mentira y miras las cosas que te convienen, pero para escuchar a Dios, eso es labor espiritual. Solamente es conexión del Espíritu Santo con el Espíritu suyo y mío, y viene esa sintonía de que usted empieza a escuchar a Dios de manera audible. Lea el libro de Hechos y usted vea cómo a través del Espíritu Santo era gobernada la iglesia, y todos escuchaban al Espíritu Santo, porque está escrito, dicen, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Y el Espíritu Santo habla porque es una persona, y esa es la tercera persona de la Trinidad que está aquí presente en la tierra para ahora ser gobernados por Dios. O sea, es un regalo que va más allá de lo que nos podemos imaginar. Para nuestra condición caída es más fácil creer en las cosas espirituales de maldad que creer en que el Espíritu Santo está aquí para comunicarnos todas las cosas del reino y para guiarnos a toda la verdad. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Les conviene que me vaya porque vendrá otro en mi lugar. Él les hará saber todo de mí y los guiará a toda verdad. Requerimos con urgencia entender este mensaje, este evangelio que es el evangelio de Dios. Yo lo dejo hasta aquí para que usted lo siga reconsiderando, y no estamos ofendiendo a nadie. Queremos simple y sencillamente que conozcamos usted y yo la verdad, porque necesitamos ser verdaderamente libres. Me despido, estoy para servirles. Conéctense en YouTube, están todas estas conferencias. Ángel Olvera, pongan ahí en YouTube y se van a conectar a todas estas pláticas que tenemos. Si usted está contento con lo que está oyendo, transfiera, dígale a la gente, corre la voz de que hay alguna palabra que Dios está enviando para su pueblo, del cual formamos parte usted y yo. Muchísimas gracias, y mañana tenemos nuevamente una cita a las 7 de la tarde. Muy buenas noches.